Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos llegado ya a este día tan solemne para el que nos hemos preparado durante todo este tiempo. Todo el tiempo de la Cuaresma ha sido prepararnos para vivir este domingo de resurrección, este domingo de Pascua. Nos hemos preparado acompañando a Jesús por todo aquel camino de dolor, de pasión, de agonía y de muerte, pero para poder nosotros también constatar que ha resucitado y está vivo al que han crucificado. Mis queridos hermanos y hermanas, así como para un atleta es una alegría profunda llegar a la meta porque va a recibir un premio, así también para nosotros es una alegría profunda como cristianos llegar a la Pascua, porque el premio que recibimos es precisamente una vida nueva, la vida en Cristo Señor. Fíjense ustedes, mis queridos hermanos, el Evangelio tan hermoso, cómo nos habla de ciertas señales, de ciertas situaciones que poco a poco llevan a la mujer, en este caso la Magdalena, y a los apóstoles a descubrir que el Señor ha resucitado. Después de que ha sido crucificado Jesús, después de que ha sido sepultado el Señor, María Magdalena va muy de mañana, es decir, todavía en la oscuridad, para el sepulcro. Mis queridos hermanos, ¿qué quería encontrar María Magdalena en el sepulcro? De pronto ella quería encontrar a su ser amado, a Jesús, pero que yacía muerto. Y a veces nosotros también, mis queridos hermanos, cuando un ser querido se nos ha ido, se nos ha adelantado, nosotros también vamos al sepulcro para recordar, para llorar incluso, para de pronto arrepentirnos por no haber hecho lo suficiente por el ser amado. Tantos son los sentimientos que uno puede vivir cuando ha perdido al ser amado y vuelve al sepulcro como para querer encontrarse otra vez con el ser amado. Esto le pasó a María Magdalena. Va al sepulcro precisamente a recordar a su maestro, a quien le ha perdonado y le ha dado una vida nueva, para poder llorar por aquel que ha sido misericordioso y no le ha juzgado, sino que le ha transmitido la misericordia y el perdón. Y en esto se da cuenta que el sepulcro está abierto, no está cerrado como de pronto lo debía esperar. Y entonces no entra, pero va con esta noticia a los apóstoles, a Pedro y al discípulo amado, a Juan, para decirles: el Señor no está en el sepulcro, no sabemos dónde lo han llevado. Fíjense, no es que tenía la Magdalena la idea de que el Señor ya no está ahí porque ha resucitado. Ella piensa que se han robado al Señor, ya no está allí y no sabemos dónde lo han puesto. Y este mismo temor, esta misma angustia e inquietud transmite a los apóstoles, quienes salen ellos también para el sepulcro. Y nos dice la palabra: el más joven corría más rápido y llega más pronto al sepulcro, mientras Pedro, más viejo, corre más lento y llega después. Entran al sepulcro y constatan que de verdad ya no está el Señor. Pero hay unos ciertos signos
que ellos contemplan para darse cuenta de que lo que había prometido Jesús se ha cumplido. No fue sino hasta el momento en que llegan al sepulcro y contemplando toda aquella escena, ellos recuerdan lo que el Señor había dicho, que resucitaría al tercer día. Fíjense, mis queridos hermanos, la alegría, el gozo y el júbilo que va a producir la resurrección en estos apóstoles, la resurrección en los discípulos, que de pronto estaban como apesadumbrados, tristes, porque el Maestro había muerto, porque ya no estaba el Señor, porque ya no estaba entre los vivos. Y por eso ellos vivieron esta tristeza inmensa, hasta que descubren que el Señor ha cumplido con su promesa. Se ha levantado del sepulcro, ha vencido de esta manera al pecado y a la muerte, y con esto se confirma la salvación de la humanidad. Cristo, que ha cumplido a cabalidad el plan salvífico de Dios. Cristo, que ha obedecido al Padre e incluso le ha obedecido hasta una muerte, y una muerte de cruz. Pero Él no quedará muerto, sino que por la fuerza del Espíritu resucitará y volverá a tener la vida. Como dirá el mismo Jesús en su predicación: yo doy la vida por mis ovejas, nadie me la quita, yo la doy y la volveré a recuperar. Porque es Dios, porque es la fuerza de Dios la que va a resucitar a Jesucristo y va a vencer de esta manera a la muerte, que había sido considerada como una maldición, y al pecado que había dominado al hombre. Mis queridos hermanos, ¿qué nos dice a nosotros esta celebración? Hoy también, como Magdalena, nosotros venimos hasta el sepulcro de Ponto. Queremos encontrarnos. ¿Qué es lo que queremos encontrarnos? Preguntémonos, mis queridos hermanos, ¿qué queremos encontrarnos en la iglesia? ¿Qué queremos encontrarnos en el sepulcro de nuestra vida? ¿Qué buscamos en el sepulcro de nuestra existencia? ¿De pronto un cadáver? Y vamos a ver, mis queridos hermanos, que en nosotros también el Señor quiere resucitar. El Señor quiere darnos una nueva vida. Que el Señor quiere levantarnos y restaurarnos, porque eso es lo que hace Jesucristo con su resurrección. Se levanta y restaura todo lo caído, va a componer todo lo dañado, va a recrear la creación que ha sido alterada por el pecado, y le va a entregar al Padre una nueva creación. Por eso es que la resurrección, mis queridos hermanos, no es un hecho que nosotros lo recordamos en la noche de Pascua y el domingo de resurrección, no. Es un hecho, un acontecimiento que tiene que actualizarse. Nosotros hoy tenemos también que experimentar que Cristo nos devuelve a la vida a nosotros. Nosotros que muchas veces estamos en la muerte a causa del pecado, porque el pecado nos da la muerte. En cambio, Jesucristo nos da la vida. Mis queridos hermanos, ¿cuántas muertes experimentamos nosotros? Si vivimos en la mentira, si vivimos el engaño, si vivimos, mis queridos hermanos, en el egoísmo y en tantos otros pecados. Pero el Señor nos puede levantar de allí. Como esta humanidad también está muerta por la corrupción en nuestros pueblos, por las guerras en las naciones hermanas, por los egoísmos entre unos y otros, por una sociedad que se ha olvidado de Dios, por una sociedad que no tiene la vida
sino que tiene una cultura de muerte a través de hablar de un aborto, de una eutanasia. Y entonces, mis queridos hermanos, Cristo resucita para también que esta humanidad tenga vida. Por eso es que, mis queridos hermanos, nosotros ahora somos portadores de esta vida. Así como la Magdalena y así como los apóstoles que experimentan la vida, porque ven a Cristo resucitado, porque tienen ellos el testimonio de Cristo resucitado, así nosotros también después de esta Pascua tenemos que volver a nuestros trabajos, a nuestras familias, allí donde nosotros nos desarrollamos todos los días, a nuestros vecindarios, a nuestros edificios. Allí tenemos nosotros que ser testimonio de la vida que nos ha alcanzado el Señor Jesús con su resurrección. Si el Señor resucita y hace nuevas todas las cosas, quiere también hacer de nosotros nuevas criaturas. Por eso, qué hermoso lo que dirá San Pablo en la segunda lectura. Ustedes han resucitado con Cristo. Y ahora ese es el anuncio. Y ahora ese es el querigma que nos da la palabra. Ustedes han resucitado con Cristo. Por lo tanto, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo. Ya no nos podemos quedar en las cosas de este mundo. Ya no nos podemos quedar con una mirada miope, viendo solamente las situaciones de esta tierra. Nuestra mirada cristiana tiene que trascender para mirar la vida eterna. Nuestra mirada cristiana tiene que trascender para mirar la resurrección y la nueva vida que el Señor nos quiere ofrecer. Por eso es que nosotros también tenemos que entonces en nuestra vida experimentar que somos nuevas criaturas. Decíamos nosotros al inicio de la Cuaresma, ojalá vivamos esta Cuaresma como si fuera la última de las Cuaresmas que vamos a vivir. No sabemos si estaremos el año que viene aquí, de pronto ya no estamos. Vivamos esta semana como si fuera la última Semana Santa que vamos a vivir. De pronto ya no tengamos otra Semana Santa en nuestra vida. Vivamos esta Pascua como si fuera la última Pascua que vamos a vivir, en la que de verdad nos encontramos con Jesucristo, que nos hace nuevas criaturas, nos convierte de ser simplemente personas cualquiera en hijos de Dios, nos da esa dignidad de ser hijos de Dios, esa dignidad tan maravillosa de ser hijos de Dios. Como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir. Y ojalá, mis queridos hermanos, que nosotros también, como Pedro nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, podamos dar testimonio de Cristo, podamos dar testimonio del Señor, de lo que ha hecho en nuestra vida. Es decir, Pedro habla de lo que nosotros hemos visto y oído, no simplemente de lo que alguien dijo. Damos testimonio de lo que hemos visto y oído. Y esa también tiene que ser la predicación del cristiano ahora, de lo que hemos visto nosotros, de lo que hemos oído nosotros, de lo que hemos palpado nosotros en la resurrección de Cristo. La resurrección del Señor no es simplemente un acto del pasado, es algo que hoy tiene que actualizarse. Por eso nosotros diremos felices Pascuas de resurrección. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Y por eso yo te deseo unas felices Pascuas, porque yo siento que Cristo ha resucitado en mí, y esto quiero que sientas tú también. Ese es el saludo que nosotros hoy estamos diciendo cuando decimos feliz Pascua. Te deseo una feliz Pascua de resurrección. Mis queridos hermanos, solo así entonces la resurrección del Señor producirá frutos en nuestra vida. Solo si nosotros permitimos que el resucitado viva en nosotros, para como San Pablo poder decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí, es Cristo quien camina conmigo, es Cristo quien obra en mi vida, es Cristo quien ama por mí, es Cristo quien perdona por mí. Es decir, Cristo el que va gobernando nuestra vida, el Cristo resucitado que está vivo. Le pedimos a la Virgen María, nuestra Madre, ella que también pasa de la tristeza a la alegría,
ella que también pasa del dolor al júbilo al ver a su Hijo resucitado, que ella nos haga también a nosotros pasar de esta tristeza, de esta angustia, de este agobio que de pronto nuestra vida y nuestros días nos traen, pero que sabemos con Cristo son más llevaderos y podamos experimentar en nuestra fe la alegría y transmitir esta alegría a los demás. Esta alegría que no es de un día, es decir, hoy, domingo de resurrección. Fíjense cómo la iglesia es tan maestra que nos enseña a que una fiesta tan grande no se puede contener en un día. Y de aquí vamos a tener hasta el próximo domingo lo que se llama la octava de Pascua. Todos los días celebraremos Pascua como si fuera domingo de resurrección. Quienes asistimos a misa diaria vamos a descubrir cómo con solemnidad celebraremos todos estos días para celebrar la octava de Pascua. Y luego nos da el Señor la posibilidad de vivir todo este tiempo lo que se llama una cincuentena pascual, donde el anuncio será pascual, la lectura será pascual. La lectura nos hablará del querigma del Señor resucitado, hasta que lleguemos a Pentecostés y recibamos el Espíritu Santo que nos impulsa a dar testimonio del Señor. Vivamos, mis queridos hermanos, este tiempo en este deseo de encontrarnos con Cristo resucitado, para que Él de verdad le dé sentido a nuestra vida y le dé un nuevo sentido, un sentido cristiano. Que la Virgen María, nuestra Madre, interceda por nosotros. Así sea. Un momentito de silencio para poder nosotros también, como la Magdalena y los apóstoles, ser testigos de que Cristo no está ya entre los muertos.